Bueno, vamos a explicar lo que es el proyecto, ¿verdad? Empezamos definiendo las librerías comunes, las tres primeras librerías que, que nos ha dado el profesor al principio del curso. Implementamos la stdio, que es utilizada para operaciones de entrada y de salida. ¿Por qué operaciones de entrada y de salida? Bueno, tenemos las operaciones de sumar, restar y de entrada a salida porque digitamos las notas, el nombre y imprimimos esos dos cosas. El Windows.h, por decirlo así, es una clase padre, que lo encontramos aquí, que es una clase padre de todas. Esta incluye todas las demás funciones, entre ellas las funciones setType, que no se manifiesta ahí, pero la función setType es la de dar color. Eh, Empezamos con el using new space. Okay. Dice voy gotoxi. La función gotoxi es posicionar el cursor en un determinado punto. Para esto se invocan dos variables de tipo entero, x y, y a continuación se crea un handle. ¿Qué es un handle? Bueno, un handle, por decirlo así, es un puntero de memoria. Entonces, a ese handle le vamos a crear una variable llamada hcon. Hcon va a ser igual a getHandle std output handle. Por decirlo así, la variable hcon se me va a situar con la función handle. Para eso vamos a utilizar la función core, que significa coordenada. Esta core va a crear otra variable, por decirlo así, que se va a llamar dwPos, que esa dwPos la vamos a pasar como parámetro a x, que va a ser igual a x. Entonces, ¿quién era esta x? X va a ser a x de esta arriba. A igual la vamos a pasar a dpos.x, que va a ser igual a x, a y, perdón, entre y. Creamos la clase alumnos. La clase alumnos, lo único que nos interesan es su matrícula y su promedio como tipo privado. ¿Ok? La matrícula de variable string, que va a contener los nombres, y tenemos otra de tipo float, que va a llamar promedio, que va a almacenar el promedio que ha obtenido el alumno durante el transcurso del semestre. La clase pública, alumnos, empezamos como parámetros y le hicimos this matrícula va a ser igual a hola. Pasamos con los sets, creación de los sets. Dice voy set matrícula. ¿Por qué set matrícula? Porque la tenemos que pasar de aquí. Dice string matrícula, va a ser esta matrícula. Entonces dice, esta es mi matrícula, igualemelo a la matrícula. Entonces, matrícula, ¿quién era? ¿Quién es? Esta, set matrícula. Y matrícula va a ser igual a esta, y esta me va a retornar aquí arriba, por decirlo así. Voy set promedio, float suma. Entonces, igual que el de arriba, promedio, igual a suma. ¿Por qué suma? Y dividido entre 5. Ok, la suma va a ser el total de las 5 notas sumadas y divididas entre 5 para obtener ese promedio. Pasamos con los gets. Dice, retórname mi matrícula. Pasamos con el float get promedio, retórneme mi promedio. Pasamos
hacemos una función de tipo string llamado estado. El estado nos dice si promedio es mayor que 70, retórneme aprobado. Si no, retórneme reprobado. Por decirlo algo, si promedio no supera el 70, me va a retornar reprobado. Si no, aprobado, perdón. Si no, me va a retornar reprobado. Agregamos el destructor de la clase y cerramos la clase alumnos. Dice in cantidad de reprobados. ¿Quién va a ser esa in cantidad de reprobados? Va a ser la cantidad que obtenga los alumnos que no superen el 70. Entonces, iniciamos nuestro programa. Voy estudiantes como nombre del programa y nos dice int main. Entonces, el email va a ser el inicio de nuestro programa. System color. El system color es la función para establecer colores. Aquí, este 5F va de 1 a 9 y de A a F. Yo creo así, algo así. Si no, eso se busca en internet para cambiar colores. Pero eso, el 5 y F son opcionales. Pero esos, el 5 y F, los que nos va a tirar es el morado y blanco en las letras. Dice, creemos un string de tipo matrícula y otro de tipo mensaje. ¿Por qué matrícula? Porque vamos a ingresar nuestro nombre del estudiante, que lo va a almacenar aquí. Se crean dos variables de tipo float, una llamada notas igualada a 0 y otra llamada suma igualada a 0. Entonces, nota igual a 0, porque no sabemos aún cuánto tiene nota, igual a suma, no sabemos cuánto va a tener suma. Notas va a ser las notas que va a obtener cada alumno, y la suma va a ser sumar nota más suma. Va a tener las notas, ¿cuánto tenía suma? No se sabe. Entonces, suma va a ser igual a suma más nota. Intégreme una variable de tipo int, que se va a llamar n estudiantes igual a 0, y otra total igual a 0. Este n estudiantes va a ser cuántos estudiantes vamos a almacenar. Por decirlo así, si nos dicen 20, vamos a almacenar 20 estudiantes. Si nos dicen 1, va a almacenar un estudiante nada más. En total va a ser a cuántos alumnos han reprobado. Int x igual a 0 va a ser igual a rogotoxin. Dice que x posiciónamela en la posición 0 igual a y. Entonces empezamos con un count, un cout, que nos dice cuántos alumnos desea ingresar. Entonces digitamos 1, por decirlo así, y guárdemelo en la variable en estudiantes. ¿Quién era en estudiantes? Esta variable de aquí. Entonces, alumnos. Entonces, ¿quién es alumnos? Es la clase. Me la voy a guardar en alumno, por decirlo así, y dice que es en estudiantes, la cantidad de estudiantes que ingresamos en el teclado. Pasamos a un ciclo for, que nos dice que vamos a integrar una A de la cantidad de estudiantes que se ingresó anteriormente y la va a sumar 1 cada vez. Dice, ingréseme la matrícula. Ingréseme la matrícula del estudiante. Entonces, sí, guárdamelo en la variable matrícula. Pero, dice aquí, si matrícula es mayor a A y matrícula es menor que Z, alumno, que sería esta de aquí, esta palabrita, que va a pasar como parámetro,
por decirlo así, a A. ¿Quién es A? Esta de aquí. Set matrícula. ¿De dónde viene set matrícula? Bueno, set matrícula viene de los set, por decirlo así. Set matrícula. Dice, y dice ahí arriba que me lo guarde en la matrícula. Si no es una letra, el programa automáticamente me va a limpiar la pantalla y me va a volver a retornar al main. Y al retornar al main, me vuelve a iniciar aquí. Puramente aquí, vuelve a iniciar. Entonces, si no es un número, guarda el nombre, por decirlo así, y pasa a preguntar cuántas son las notas de ese alumno. Entra un ciclo for, vuelvo a utilizar el gotoxi, que se me va a posicionar X y Y. Dice, pero Y, súmamele 5. Entonces, ¿qué son? 5 espacios. Sin, guárdamelo en la variable notas. Entonces, notas va a ser lo que ingresemos aquí, me la va a guardar aquí. Dice, X va a ser igual a X más 3. Entonces, X, súmamele 3 espacios. Entonces, suma va a contener a la suma que se declaró anteriormente, más suma, más notas. X, posiciónenmela en la posición 0 y Y me la va a posicionar a X más 4. Entonces, para sacar el promedio, entonces, alumno, el alumno, qué sé yo, 1 va a tener el promedio, me la pasa a set, va a ser igual a suma. Entonces, suma si es igual a 0. Entonces, como ya traíamos 1, entonces suma va a ser igual a 1. Cuando ya pasamos todo esto, va a entrar un cout donde va a imprimir la información de la clase. Entonces, este X A2 es la tilde de la O, para que no se olvide. Me va a imprimir el nombre, promedio y estado. Esto es un tabulador de espacios, por decirlo así. Y va a ingresar un ciclo for donde dice in A. ¿Quién era A? Bueno, ingresen una variable de tipo A igual a 0 a menos n estudiantes. ¿Cuántos estudiantes obtuvimos? Bueno, por decirlo así, si ingresamos un estudiante, entonces aquí va a ser 1. Entonces, cout alumno a matrícula. ¿Quién era matrícula? El nombre. Tabulador alumno promedio. ¿Cuál fue el promedio de él? Vea lo que está imprimiendo aquí. Tabulador alumno estado. Por decirlo así, el estado era reprobado o aprobado. Entonces, si alumno punto estado es igual a reprobado, total, súmenmele 1. Se cierran las llaves, cierra el ciclo for y me va a imprimir la última. Dice, total de estudiantes reprobados. Entonces, total, viene aquí. Entonces, si el primer estudiante que digitamos no superó 70, va a guardarlo aquí. Entonces, total va a tener 1. Entonces, el total de estudiantes reprobados, 1. Y se termina el programa. Y esto aquí es un dibujito ahí sencillo y explicación del programa corriendo donde se manifiesta. Vamos a esperar que cargue y dice ¿cuántos alumnos desea ingresar? 2. Ingrese la cantidad, ingrese la matrícula del estudiante. Pum. Ingrese las notas 67. ¿Ves? Ya nos ingresó las notas del primer estudiante. Ahora vamos a ingresar las notas del segundo estudiante.
Bueno, aquí digitamos un número. Entonces, al digitar el número, se nos va a devolver. ¿Cuántos estudiantes decíamos ingresar? Solo 2. Ingrese la matrícula del estudiante. Ingrese las notas de T. Ingrese la matrícula del segundo alumno. Ingresamos las notas. Y se nos imprime nuestro programita y nos dice: el primer alumno tuvo un 75.2, entonces su condición es aprobado. El segundo alumno tuvo un 58.4 y la condición es reprobado. Entonces, total de estudiantes que reprobaron, 1. Se nos muestra este bichito, muestra el nombre del profesor, y con esto sería todo de explicación.